Buenas noches con todos. Bienvenidos al webinar del día de hoy, titulado Creando y desplegando containers sobre Kubernetes en AWS, a cargo de nuestro expositor, José Luis Yapur Vallejos, quien es Senior Developer Advocate en AWS. José Luis es egresado de nuestra Escuela de Ingeniería de Computación y Sistemas. Los dejo con él y dejamos los últimos minutos para el bloque de preguntas. Muchas gracias. Gracias y gracias a todos. Denme unos segundos para poder compartir mi pantalla y comenzar. Listo. Buenas noches a todos. Gracias por estar conectados en esta sesión. Hoy día vamos a aprender un poquito sobre containers y sobre Kubernetes. Seguramente es un tópico que han escuchado de forma muy seguida y no es por menos. En realidad es un tópico que está muy demandado en el mercado de software, en el mercado de TI. Y sobre todo que ha venido teniendo muchísima demanda a raíz de la explosión de la computación en la nube en el mundo. Una de las cosas que quiero mostrarles es desde cero cómo una aplicación muy simple o una aplicación muy compleja se pueden containerizar, o sea, se pueden convertir en un contenedor, y cómo podemos utilizar herramientas para poder desplegar esas aplicaciones en la nube de forma escalable, de forma resiliente, y utilizando toda la suite de servicios que están disponibles en Amazon Web Services. Entonces, vamos a comenzar primero entendiendo qué cosa es un container, ¿no? ¿Qué y por qué? ¿Por qué utilizaría un contenedor? ¿Y qué cosa es un contenedor? Y esto me trae a la memoria un tema que particularmente me pasó hace unos años. Y es que, bueno, me compré con mi esposo un departamento y el lugar que teníamos originalmente, donde habíamos decorado la sala, habíamos puesto el sillón, los cojines, los cuadros, la mesa de centro, todo lo que nos gustaba, ahora tenía que irse al nuevo departamento. Entonces, todo ese proceso que hicimos de la pintura, la remodelación, de buscar el sillón y todo, tenía que irse al nuevo departamento de la noche a la mañana y todo el esfuerzo que habíamos aplicado se había perdido. Muchas veces eso es lo que pasa con las aplicaciones. Creamos aplicaciones y las creamos para que funcionen en una determinada plataforma, en un determinado servidor, en un determinado lugar, y de la noche a la mañana puede que los requerimientos cambien o que lo que tengo ya no satisfaga mis necesidades y tenga que irme a otro lugar. Y hacer esa migración de la aplicación es tan difícil como mudarme de un departamento a otro. Y un contenedor en realidad sería, imagínense este escenario, imagínense el escenario de que estos containers de barco que seguramente han visto en el puerto del Callao, por ejemplo, o en las películas donde fuera tu sala. O sea, ese contenedor es el espacio físico de tu sala. Y en vez de que tú lo ejecutes dentro del departamento, creas esa misma sala y la ingresas dentro de ese contenedor. De tal forma que si te mudas de un lugar a otro, simplemente te llevas ese contenedor y lo colocas en el espacio donde va tu sala. Entonces, a donde tú vayas, puede ir tu sala y no importa si es un avión, no importa si es un buque, no importa si es un tren, igual vas a tener tu sala exactamente igual como la quieres. Pues es un concepto un poco simplista, pero es básicamente de eso lo que se trata la containerización, de llevar tu aplicación y crearla y empaquetarla de tal forma que puedas desplegarla donde tú quieras sin necesidad de hacer cambios mayores en la aplicación y que pueda reutilizar y capitalizar todo ese esfuerzo que ya hice inicialmente en donde sea que yo decida ponerlo. Entonces vamos a explorar algunos conceptos que son importantes entender cuando hablamos de containers. El primero es la imagen. Y cuando hablamos de la imagen, vamos a hablar de dos cosas. La aplicación, que es tal cual ustedes saben hoy día desarrollarla, ¿no? Más un archivo, y ese archivo se llama el Dockerfile, que lo vamos a explorar en unos segundos. Y la aplicación con el Dockerfile compilados, o sea, compilando la aplicación y el Dockerfile, se convierte en una imagen. Y yo veo la imagen como si fuera un app del Play Store, ¿no? O del App Store, dependiendo de la plataforma que utilice. Entonces es un app que está disponible ahí, que no sirve para nada hasta que alguien la instale, ¿no? Entonces la imagen, digamos que viene a ser básicamente lo mismo, una app no instalada. Luego tenemos el container. El container es la imagen, que ya sabemos qué significa, pero en ejecución. O sea, desde el momento que esa imagen se comienza a ejecutar, comienza a correr, se convierte automáticamente en un contenedor. Entonces digamos que del App Store o del Play Store, la cantidad o la lista de aplicaciones son mis imágenes, y en el momento que yo le doy clic en instalar, en ese momento se convierte en un app o en un contenedor en nuestro caso. Luego tenemos el engine,
Y el engine es una serie de APIs que va a tener, por ejemplo, nuestra plataforma de containerización, que puede ser Docker, y esas APIs le van a dar permiso al demonio de Docker para que acceda a las infraestructuras subyacentes, que puede ser, por ejemplo, el disco, las redes, los servidores, el cómputo en general que tengo disponible para que esos containers se ejecuten de forma sencilla, de forma rápida y aprovechando todos los recursos disponibles. Y finalmente voy a tener el registry. Entonces les había hablado de que para mí la imagen es como una app no instalada, el container es una app instalada, pero siempre hay un store, ¿no? De donde yo busco las apps y las descargo. Bueno, el registry es precisamente eso, es como el store de mi dispositivo móvil, donde yo voy a poder guardar, almacenar las imágenes de contenedor para que puedan ser utilizadas. Y esas imágenes pueden ser públicas o privadas, lo vamos a explorar también en unos segundos. Entonces, entrando un poquito más en detalle en el Dockerfile, yo veo el Dockerfile como un manual de instalación, ¿ok? Un manual de instalación que, si no lo han hecho todavía, lo van a hacer en algún momento probablemente, y yo, de hecho, comencé mi carrera documentando software, ¿no? Todos en algún momento, si vamos a dedicarnos al desarrollo de software, vamos a tener que documentar software. Y cuando creamos en nuestra organización productos de software, lo más probable es que tengamos que crear manuales de usuario para que los usuarios puedan desplegar, utilizar e instalar esas soluciones. Ahora, ¿cuál es el problema? Todos los que hemos hecho manuales de instalación o que hemos consumido manuales de instalación, sabemos que el 90% de las veces esos manuales de instalación no sirven. No, por alguna razón, es muy difícil que alguien diferente a la persona que creó el manual o que creó la aplicación pueda hacer que los pasos que siguen ahí funcionen y hagan que la aplicación funcione a la primera. Entonces ese es un fact que me lo llevo de la experiencia, pero que en verdad me ha pasado y a un montón de personas que conozco les ha pasado. Entonces, imagínense que el Dockerfile es un manual de instalaciones hecho por mamíferos bípedos como nosotros, pero para las máquinas, ¿no? Para que las máquinas nos entiendan. Entonces, en vez de que lo ejecute una persona, lo ejecuta una máquina, y obviamente al ejecutarlo una máquina tiene que seguir una serie de reglas estructuradas y preestablecidas para que no exista la ambigüedad como lo que hacemos nosotros con nuestros manuales de instalación. Entonces, este es un ejemplo de un Dockerfile, de este manual de instalación para máquinas que les menciono, en donde el primer statement siempre va a ser un from. ¿Ok? Y este from es como decir cuál es la imagen base desde la cual yo construyo mi contenedor. ¿Por qué? Porque existen más de, no sé, voy a dar un número y seguramente es mucho más de 100.000 imágenes públicas que podemos utilizar que están, por ejemplo, disponibles en Docker Hub, ¿no? Si ustedes entran a hub.docker.com pueden encontrar imágenes de casi todos los fabricantes de software del planeta. Si quieren Red Hat, si quieren, no sé, una distribución de Java en específico, o algo con MQ, o necesitan algo con Apache Kafka, o lo que fuera, les aseguro que existe una imagen base disponible para que ustedes puedan utilizar. Entonces, ustedes pueden crear imágenes derivadas de esas imágenes bases y crear sus propias imágenes de contenedores. Y de eso se trata tener este from, ¿no? De especificar esa imagen base. Luego establezco cuál es mi wordir. Esto es súper interesante y súper importante. Cuando yo creo una aplicación tengo que tener un directorio porque si no por defecto se va a crear todo en la raíz. Y es como agarrar un servidor, instalar mi aplicación en la unidad C, ¿no? O en el punto de montaje C, o en el home, ¿no? Y lo que pasa es que no debería estar ahí, voy a tener un montón de problemas de permisos, de trazabilidad, o si me quiero llevar la aplicación, se combinan con archivos de sistema, entonces se vuelve un poco problemático. Entonces, el wordir es justamente para poder establecer ese lugar donde va a ir todos los archivos y todas las configuraciones de tu aplicación. Luego vamos por un copy, porque recuerden que este manual de instalación se va a comunicar con mi código. Entonces, lo que yo le estoy diciendo es, oye, copia todo mi código y llévalo al directorio app, ¿no? Donde yo establecí mi wordir. Luego puedo ejecutar con el comando run algunos comandos. Por ejemplo, este es un servicio hecho en .NET 6, y ese servicio lo que está diciendo es, oye, ejecuta un .NET Restore con todas las dependencias, en todas las capas, luego hace un publish en release para que no tengas toda la información de debug, ¿no? Y ya tengo un out establecido que va a estar dentro de app. Pero ahí lo único que estoy haciendo es haciendo un proceso de compilación. Ahora yo lo que puedo hacer es hacer un proceso de compilación del runtime de este servicio. Entonces puedo poner nuevamente un from, ya diciendo que estoy utilizando ASP.NET 6, estableciendo el mismo wordir, que es app, y finalmente decidiendo, por ejemplo, que voy a poner todo en el folder app/out.
Adicionalmente, digo cuál es mi puerto, cuál es el puerto que utiliza la aplicación para funcionar. Por ejemplo, en este caso, es el puerto 5111. Digo cuál es la variable de entorno de la URL, estoy diciendo que se va a exponer exclusivamente por HTTP, no HTTPS con el puerto 5111, y finalmente el entry point vendría a ser la DLL que se ejecuta en runtime, en inicio, en tiempo de inicialización del container. Entonces, si se han dado cuenta, tengo un montón de información, ya sé que es .NET 6, ya sé que se expone en el puerto 5111, ya sé dónde está la aplicación, ya sé cómo se llama el proyecto, ya sé cuál es la DLL. Obviamente eso en un manual de instalación probablemente hubieran sido 15 páginas que nadie va a leer y que no funcionaban. Acá es muy straightforward y está muy estructurado para que nuevamente las máquinas lo entiendan. Ahora, les había dicho que las imágenes se guardan en container registries. Y esos container registries pueden ser públicos o privados. Y cuando hablamos de container registries públicos, es porque queremos que todo el mundo, incluso fuera de nuestro proyecto o de nuestra organización, utilicen esta imagen, o puedan crear imágenes derivadas en base a nuestra imagen, ¿no? Entonces esto lo voy a utilizar, por ejemplo, si yo soy una empresa de software, o si yo soy una tienda que está creando un ambiente de interoperabilidad con otras empresas, ¿no? O esto va a funcionar si yo soy, por ejemplo, una institución del Estado, que tengo que publicar bibliotecas para que otros consuman, o imágenes base para que otros consuman. Entonces, todo lo que tenga que ser consumido con personas o organizaciones o aplicaciones externas a mi organización deberían ir a un registro público. Sin embargo, si yo quiero crear imágenes para mis aplicaciones que van a funcionar de forma privada, únicamente para mí, para mi organización y con mis permisos, entonces puedo tener un container registry privado. En el caso de Amazon Web Services, ustedes pueden utilizar Amazon Elastic Container Registry o Amazon SR. Y Amazon SR te permite de esa forma almacenar tanto de forma pública o privada estas imágenes que vas a necesitar para poder almacenar tus contenedores y utilizarlos y desplegarlos. Entonces lo que vamos a ver ahora, para que esto tenga sentido, porque es pura teoría, es una pequeña demo de cómo construimos y publicamos una imagen de contenedor utilizando los servicios de AWS y nuestro entorno local. Entonces, voy a salir de la PPT. Y lo que vamos a hacer ahora es, yo tengo por acá una aplicación, ¿sí? Es una aplicación bastante sencilla, una aplicación .NET, que lo único que hace es que tiene un controlador que se llama a través de API/controller, que en nuestro caso se llama Hello World, y recibe un parámetro get, que es un nombre, ¿no? Y lo que hace es, recibe el nombre y devuelve hello y el nombre como variable, o como parámetro, perdón, de salida, en un servicio web. Entonces, bastante sencillo. Si de hecho yo ejecuto .NET Run, lo que va a pasar es que, perdón, no estoy en el folder correcto. Ahora sí. Lo que va a pasar es que va a compilar la aplicación y me va a generar un entorno de prueba, ¿no? Yo puedo simplemente llegar por acá y decir, por ejemplo, /API, /Hello World, /José, y me va a decir hello José. No, hasta acá, nada del otro mundo, un API común y corriente. ¿Podría ser una aplicación súper compleja? Sí, puede ser una aplicación súper compleja. Puede ser, y tener muchas dependencias también. Puede ser una aplicación que tiene integraciones con terceros también. No importa. Lo que importa es que es una aplicación, ¿sí? Entonces, lo que les quiero mostrar es que esta aplicación funciona en mi máquina local porque yo tengo instalado .NET. Sin embargo, ¿qué pasa si no tengo instalado .NET y yo necesito ejecutar esta aplicación, probarla, testearla, ¿no? Y luego containerizarla? Lo que voy a hacer es voy a fijarme en este archivo que les había mostrado en el PowerPoint, que es mi archivo Dockerfile. Entonces tengo las mismas instrucciones que ya les había explicado, y lo que yo voy a hacer es, voy a entrar por acá para maximizar un poco mi consola, y voy a ejecutar un comando de compilación. El comando de compilación que deberían ejecutar es un docker build. ¿Okay? Ese comando docker build me va a permitir tomar las instrucciones del Dockerfile y de mi aplicación para construir esta imagen base. Y una vez que yo ya lo tenga construido, voy a poder ejecutar un docker run, por ejemplo, un docker run -d, -p. ¿Qué significa -d? Que es detachable. Y -p significa que estoy especificando un puerto. ¿Por qué es detachable? Porque quiero que esta imagen de container pueda ejecutarse en segundo plano. O sea, si incluso yo salgo de la consola, esta imagen se sigue ejecutando, ¿sí?
Y voy a especificar el puerto que estaba en el Dockerfile, 5111, 5111. Y simplemente especifico el nombre de la imagen que se llamaba, por ejemplo, Hello World. Entonces, si yo ejecuto esto, ¿qué es lo que va a pasar? Va a pasar que yo puedo entrar a la misma web, localhost 5111, API / hello world / José, y mi aplicación va a funcionar. Por más que yo ya detuve hace unos segundos el proceso de .NET. ¿Por qué? Porque ahora en vez de ejecutarse localmente con mi entorno de .NET, está ejecutándose localmente, pero de forma containerizada. O sea, ya está dentro de un container. Entonces les voy a mostrar qué comando utilizar para poder hacer esa containerización o ese proceso de compilación. Entonces voy a irme por acá nuevamente. Y acá una salvedad. Les voy a mostrar dos comandos, sin embargo, solo voy a ejecutar uno. ¿Sí? ¿Por qué voy a ejecutar uno? Porque un comando es cuando estoy en un entorno Windows o Mac o Linux, pero estoy utilizando un procesador con arquitectura x86. ¿Ok? Que es el que la mayoría, el 90% de las personas probablemente utilicen. Sin embargo, yo estoy utilizando una Mac que tiene un procesador con arquitectura ARM M1, ¿no? Un procesador M1. Entonces, eso hace que la compilación que yo haga en mi máquina no funcione para el entorno de x86. Entonces, tengan en cuenta ese detallito. Por eso voy a ejecutar y les voy a mostrar dos comandos, ¿sí? El primer comando va a ser Docker build. Y acá en Docker build, lo que yo voy a hacer es voy a especificar cuál es el nombre de la imagen. Por ejemplo, le voy a llamar USMP. ¿Sí? Y luego voy a especificar dónde se encuentra el Dockerfile. Como yo ya estoy en el directorio Hello World, simplemente pongo punto, porque acá está mi Dockerfile y acá está mi aplicación. Entonces, si yo ejecutara este comando, no lo voy a hacer nuevamente, lo que va a pasar es que ya tengo mi aplicación containerizada y lista para llevarlo a algún lugar. En mi caso, yo lo que voy a hacer es voy a utilizar Docker Build X. ¿Por qué utilizo Docker Build X? Porque esto me permite simular, si se han dado cuenta, más adelante, la plataforma que estoy utilizando, ¿no? Le digo plataforma igual Linux / AMD64. Entonces lo que le estoy diciendo es, ojo, no utilices mi arquitectura de procesador, sino utiliza la arquitectura de procesador estándar. Luego especificó el parámetro "-t", que es por etiqueta o por tag, y el nombre de la imagen que se llama USMP, que es el nombre de la imagen de container que estoy creando. Y por último, el punto, que es exactamente igual que en el comando anterior, para especificar que acá se encuentra mi Dockerfile. Entonces lo ejecuto. Y esto va a comenzar a correr este proceso que les dije de el manual de instalación para máquinas, ¿no? Entonces la máquina está siguiendo, si se han dado cuenta, paso a paso, todas las líneas de comandos que yo le especifiqué para que esta aplicación esté lista. Entonces en este proceso está restaurando ya el proyecto y está haciendo la publicación final para finalmente terminar de construir la imagen. ¿Sí? Entonces, esperemos unos segundos que esto esté listo y el siguiente paso que vamos a hacer es subir esta imagen a un repositorio de contenedores en la nube para luego poder ser utilizado. Entonces, esperemos unos segundos que esto esté listo y nos vamos a nuestro siguiente paso donde vamos a crear un repositorio de contenedores en la nube para poder subirlo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ya tenemos nuestra imagen de contenedor lista, creada de forma local por ahora. Y lo que yo quiero hacer ahora es crear este repositorio que les dije en la nube. ¿Sí? Así que voy a utilizar la línea de comandos nuevamente. Sin embargo, le voy a llamar AWS, ¿no? Que es la línea de comandos de AWS que previamente debería haber instalado. Se llama AWS CLI, Command Line Interface. Y voy a utilizar el comando SR. ¿Por qué SR? Elastic Container Registry, ¿no? Y voy a darle clic a Create Repository, ¿no? Donde voy a establecer un parámetro que es Repository Name, el nombre del repositorio, y este debe ser exactamente igual al nombre de la imagen que yo había creado. ¿Se acuerdan que creé una imagen que se llamaba USMP? Entonces mi repository name debería ser USMP. Entonces, ya está. Si se han dado cuenta, esto me va a dar un repository URI cuando lo cree. Yo voy a copiarlo. ¿Ok? Y simplemente le doy salir y ya tengo mi repositorio creado. ¿Cómo puedo confirmar si realmente está creado? Voy a entrar acá a Firefox
Vamos a iniciar sesión en mi consola. Y lo que voy a hacer es me voy a ubicar en donde dice SR, o Elastic Container Registry. Y acá debería salir un SR de USMP, que en este momento todavía no tiene nada, ¿no? Simplemente tengo acá y está vacío. Entonces, ¿cómo hago para subir esta imagen que acabo de crear localmente hacia este repositorio que acabo de crear? Vamos a regresar a nuestra consola y lo que voy a hacer es, primero voy a iniciar sesión en este repositorio en la nube, ¿sí? Vamos a darle AWS SR get login y vamos a hacer login en Docker, ¿no? En Docker Login lo que hago es especifico un servidor, un usuario y un password, ¿no? Entonces estoy obteniendo el password de toda esta ruta, ¿no? De toda esta ruta de acá. Finalmente, ya tengo login succeed, o sea, ya inicié sesión correctamente para poder subir al repositorio y necesito hacerle saber a Docker que esta imagen que acabo de crear es una imagen que tiene que ser subida a la nube. Así que vamos a darle Docker tag, ¿no? ¿Por qué hago un Docker tag? Porque estoy cambiando el nombre de USMP hacia todo el nombre del repositorio que hemos creado, o sea, el nombre de la cuenta, dkr.sr. Lo que copiamos, ¿no? Copiamos eso un ratito cuando creamos el repositorio, /usmp, ¿no? Entonces, con eso, acabamos de hacerle cambiar el nombre a la imagen que habíamos creado para que en vez de que se llame USMP, ahora tenga todo esto adelante, /usmp, ¿no? De esta forma le decimos que tiene que ir a ese repositorio específico que hemos creado. Y finalmente, vamos a hacer un Docker push para subir esta imagen a la nube. Entonces esto lo que va a hacer es va a comenzar un proceso de upload de mi imagen base ya construida, ¿no? Y va a comenzar a subirlo a este repositorio que creamos en la nube. Entonces, esperamos unos segundos y esta push me va a dar un digest. Y una vez que ya tenga mi digest, ya lo tenemos acá, vamos a poder ver en la consola de la nube, si yo refresco, que ya tengo mi imagen que acabo de subir hace unos segundos, ¿no? Entonces, hasta ahí, de eso se trata containerizar. No es tan complicado, es seguir pasos simplemente. Y en realidad, esto puede ir a donde sea que ustedes tengan una plataforma de containers. No necesariamente tiene que ser Kubernetes, no necesariamente tiene que ser Elastic Container Services, puede ser cualquier plataforma de containers que soporte un contenedor. Así de simple, ¿no? Entonces, digamos que este es el paso más complicado. Vamos a regresar a nuestra presentación y vamos a entender dónde vamos a desplegar ahora este contenedor. Entonces, ahora que vimos un poco la demo, quiero que piensen en un container como una caja flotando en el mar. ¿Se acuerdan que vimos la sala que había armado para ese departamento donde luego me tuve que mudar y les dije qué pasaría si la metemos este container o esta caja? Pues tener un container solo, sin pensar en orquestador de contenedores, es como decir tener ese contenedor flotando en el mar. ¿Qué significa? Que sí, efectivamente es mi sala, pero imagínense, no tengo acceso a desagüe, no tengo acceso a agua potable, no tengo acceso a internet, a electricidad, a cable, a recojo de basuras, contacto con otros mamíferos, ¿no? En fin, es un poco complicado vivir en el medio del mar en una caja. Entonces, el orquestador de contenedores trata y busca, de hecho, tener un orden y tener una orquestación de todas las cosas que yo despliego, de tal forma que ya no es una caja en el medio del mar, sino que es una caja o un contenedor dentro de un buque que está navegando en el mar, que es diferente. El espacio sigue siendo mío, sin embargo tengo un orden, tengo procesos y tengo infraestructura para poder soportar la vida mía y de mi aplicación, ¿no? Durante todo este proceso de despliegue. Les he dejado un código QR que ustedes pueden escanear con su celular, donde pueden ver el segundo episodio de Picture Social, que es una red social ficticia que estamos creando en AWS, que es una serie de contenido en español que yo estoy lanzando cada 3 semanas, donde pueden ver mucho más detalle de cómo crear un orquestador de contenedores y cómo crear un clúster de Kubernetes, y todo el código que les voy a mostrar hoy día también está subido en ese QR. Ahora, dentro de los orquestadores y contenedores hay muchos en el mercado, sin embargo, el más famoso, el más usado, el que tiene una comunidad más activa, a mi parecer, y uno de los que particularmente a mí más me gusta, es Kubernetes. Y Kubernetes es un proyecto del Cloud Native Computing Foundation, que de hecho está mantenido
por muchas empresas y personas contribuidores alrededor del mundo, incluido Amazon Web Services, que lo que buscan es que este proyecto sea un proyecto Enterprise Ready, como ya lo es, de que sea self-heal, o sea, que se pueda curar solo en caso de que haya un problema o algo no funcione, se cure solo, que no necesite mucha atención de humanos, que tenga un ecosistema vibrante de un montón de proveedores que se integran de forma nativa con Kubernetes y que sea open source. Entonces los invito a también explorar sobre Kubernetes y vamos a ver un poquito a detalle en los siguientes slides. ¿Cómo está conformado un clúster de Kubernetes? Básicamente un clúster va a tener un Kubernetes Master, ¿sí? El Kubernetes Master, mírenlo como si fuera el dueño de la orquesta, ¿no? El dirigente de la orquesta. Entonces él se va a encargar de decir, por ejemplo, a quién le distribuye carga, qué permisos tiene, cuándo va a schedular una pod, tengo acceso o no tengo acceso a hacer una operación específico, tengo historiales o no tengo historiales. Entonces me voy a encargar de administrar y orquestar todo de forma que el usuario o la aplicación no necesariamente perciba ningún inconveniente. Ahora, el Kubernetes Master va a administrar grupos de workers, ¿ok? Y esos grupos de worker groups van a ser básicamente instancias o máquinas virtuales. Y esas máquinas virtuales, si se han dado cuenta, yo traté de ponerlas acá, unas un poco más chiquitas que otras, van a ser basadas en propósito, ¿ok? ¿Por qué hablamos de basado en propósito? Porque en el mundo del cómputo tradicional, lo que pasaba es que teníamos clústeres homogéneos. Eso significaba que absolutamente todos los nodos del clúster eran iguales, en cantidad de cores, en cantidad de memoria y en cantidad de disco. ¿Para qué? Para que si llegaba la carga distribuida entre múltiples nodos de un request, no se ve impactado si alguno de los nodos era de menos performance o menos capacidad de cómputo que otros, y hiciera que ciertas peticiones sean más lentas o que no funcionen a diferencia de otras, ¿no? Sin embargo, en el mundo Cloud Native vamos a tener propósitos específicos. Por ejemplo, algunas partes de la aplicación podrán ser reconocimiento de imágenes, ¿no? Utilizando TensorFlow, por ejemplo. Algunas otras partes serán un CRUD, Create, Read, Update and Delete, de un API, ¿no? Y ahora, una pregunta. ¿Ustedes creen que el cómputo necesario para hacer procesamiento de imágenes es el mismo que necesito para hacer un CRUD? No, ¿cierto? Porque probablemente para el procesamiento de imágenes necesite un GPU, ¿no? Y para un CRUD solo necesite pocos cores y memoria, dependiendo de lo que voy a hacer. Entonces no tiene sentido combinar las aplicaciones y poner todo en el mismo lugar, porque estaría subutilizando los recursos y gastando mucho dinero y mucho cómputo, de forma innecesaria. Entonces lo que puedo tener es workers de cómputo específico para que despliegue partes de la aplicación en instancias que tienen sentido para esas partes de la aplicación y para otras partes de la aplicación otras instancias que tengan sentido para esas otras partes. Entonces, por eso le llamamos que son con propósito. ¿Okay? Entonces quería dejar en claro esa primera parte. Ahora, si yo quiero mandarle instrucciones a Kubernetes, como por ejemplo para decir a qué tipo de worker me voy, o a qué grupo, o qué distribución voy a tener, hay un lenguaje común en Kubernetes que se llama el manifiesto. ¿Okay? Y el manifiesto es una serie de instrucciones que yo le doy a Kubernetes a través de su API REST o del kubectl, que es una herramienta de línea de comandos, desde la cual yo le digo qué aplicación voy a desplegar, cómo la voy a desplegar, cómo la voy a exponer y a quién lo voy a exponer. ¿Ok? Y la unidad más pequeña de este manifiesto se llama un pod, o una pod, perdón. Y la pod, en realidad, lo que va a tener es especificaciones de dónde viene mi contenedor. ¿Se acuerdan que hace unos segundos o minutos, perdón, desplegamos un container en AWS y teníamos un valor similar a este, /ImageName? Bueno, en realidad ese mismo valor es el que yo utilizaría acá para establecer o definir dónde está mi imagen almacenada. Le pongo un nombre a la aplicación, ¿no? Que puede ser cualquiera. En nuestro caso, por ejemplo, sería probablemente USMP. Y especifico dos tipos de límites, ¿sí? Los límites request y los límites de limit. Y cuando hablo de límites de request, acá yo estoy especificando, por ejemplo, en memoria 256 megabytes y en CPU 250 milicores. ¿Qué significa un milicore? Significa básicamente una milésima parte de un core. Entonces, si hablamos de 250 milicores, estamos hablando de un cuarto de un core físico, ¿no? O lógico, dependiendo de dónde esté ejecutando. Entonces, cuando yo hablo de request, les quiero hacer una analogía como la pizza, por ejemplo. Entonces, seguramente han pedido en un restaurante de pizza y les han dicho, si no llega en 30 minutos, es gratis. Ahora, eso significa que todos los pedidos tienen que llegar
exactamente en 30 minutos? No, ¿cierto? Puede llegar antes de 30 minutos. ¿Por qué? Porque yo estoy dando una garantía del peor escenario, ¿no? O sea, el peor escenario es que va a llegar en 30 minutos, pero no significa que pueda llegar en 15, en 10 minutos, ¿no? Porque puede suceder. Entonces, cuando yo hablo de request, lo que estoy diciendo es, ¿cuál es el cómputo mínimo que debe existir en un worker para que esta pod o este container se ejecute? ¿Ok? Es lo mínimo necesario. Ahora, ¿eso significa que no puede utilizar más del mínimo? No significa eso. Es la misma analogía que el delivery. Si existe más cómputo disponible, igual yo puedo usar todo el cómputo disponible en ese worker. Lo mínimo siempre va a ser lo mínimo, pero puedo usar mucho más. Sin embargo, si yo establezco un límite, lo que va a pasar es que yo le voy a decir, por más que sobre el cómputo, tú nunca vas a usar más de 512 megas de RAM y 500 milicores de CPU. Jamás vas a usar más de eso, ¿no? Entonces ahí sí le estableces un límite físico para que no se exceda y un límite mínimo para que haya algo mínimo garantizado. ¿Qué pasa cuando Kubernetes no encuentra esa capacidad de cómputo mínima necesaria? La pod entra en un estado evicted. ¿Qué significa evicted? Desalojado, ¿no? Comienza a desalojar las nuevas pods o las pods existentes porque ya no hay más espacio para más cómputo. Ahora, las pods están diseñadas para clonarse, para replicarse y para tener múltiples réplicas. Y para eso existe el réplica set, ¿sí? Y el réplica set es un conjunto de una o más pods, ¿no? Que al final van a ser clones exactamente iguales y que van a ir creciendo en base a la demanda si yo especifico reglas. Entonces yo puedo decir, oye, si llego al 60% de consumo de CPU, necesito que crezcas más réplicas, más réplicas, más réplicas hasta llegar a 10, o a 20, o a 30, lo que yo especifique, ¿no? Entonces, las réplicas sets me van a ayudar justo a tener esos puntos duplicados, clonados para mejorar la performance y no perder transacciones en mi aplicación. Ahora, es muy importante que tengan en cuenta que las pods que se crean dentro de un réplica set o las pods en general son efímeras. ¿Qué significa algo efímero? Significa que es algo que está destinado a destruirse en cualquier momento, ¿no? No es algo constante. Los seres humanos, por ejemplo, somos efímeros, las plantas, todo lo vivo es efímero. Entonces esto trató de duplicar o replicar un sistema vivo, un sistema humano, ¿no? Entonces, las pods en cualquier momento pueden desaparecer. Entonces, si nosotros las referenciamos directamente, puede que no encontremos respuesta, porque ya no existen, ¿no? Por eso es que se crea siempre adelante de las pods un servicio. Y un servicio viene a ser un punto de ingreso único hacia una o más pods, de tal forma que yo ya no referencio a una pod específica, sino a un grupo de pods, ¿no? Y que ese grupo de pods pueden crecer o decrecer en cualquier momento, no importa, porque el punto de acceso o el servicio siempre va a ser el mismo. Esto es lo que tradicionalmente se conoce como un balanceador, ¿no? Un balanceador de carga, y este balanceador de carga es un balanceador inteligente que va a saber cuándo una pod está lista o no está lista. Ahora, los servicios pueden ser internos o externos. Cuando hablamos de internos, vamos a hablar de servicios que son consumidos únicamente dentro del Kubernetes, dentro del clúster. Sin embargo, si hablamos de servicios externos, vamos a hablar de servicios que son consumidos fuera del clúster, que pueden ser de naturaleza pública, o sea que se consumen por internet, o de naturaleza privada, o sea que se consumen dentro de una red local. Mi sugerencia es que todos los servicios que ustedes expongan siempre sean privados, para no tener puntos de acceso directos al clúster de Kubernetes desde Internet, porque eso representa un riesgo muy grande. Para eso existen otras capas de seguridad, como los API Gateways, como por ejemplo los WAF, ¿no? Que están en capa 7 de OSI. Entonces tengo que tener en cuenta eso, no debería exponer directamente a Internet nada. Para efectos de la demo hoy día sí lo vamos a hacer, pero no lo hagan nunca en producción. Y si queremos que sea privado, ustedes a el YAML deben agregar esta anotación que les he dejado en negrita, ¿sí? Donde pueden especificar que el balanceador de AWS que se va a utilizar es interno. Y adicionalmente especifico cuál es el target port, o sea, el puerto que tiene mi pod, ¿no? O que está exponiendo mi pod, y cuál es el puerto que yo voy a exponer hacia afuera. ¿Por qué? Porque hace un NAT, ¿no? Hace un proceso de nateo camuflando la pod interna y exponiendo en el puerto que yo especifique. Entonces, al final, el resumen, ¿cómo es que esto está distribuido? Está distribuido en un deployment, ¿no? De mi manifiesto, que va a tener un servicio como un load balancer, un replica set que va a tener copias de una pod, un volumen, secretos, y todo eso va a vivir dentro de un worker node. Entonces, al final, lo que va a pasar es que mis deployments van a vivir dentro de estos workers, ¿no? Como los podemos ver acá. Ahora, si queremos ver el flujo, o sea, cómo un developer termina teniendo su aplicación en la nube, entonces,
vamos a ver lo siguiente. Tenemos un builder, ¿no? Este builder, lo primero que va a hacer es crea su contenedor, como lo hemos hecho hace unos minutos. Una vez que crea su contenedor, lo sube a un Elastic Container Registry, ¿no? Como lo hemos hecho también hace unos minutos. Crea un manifiesto con instrucciones para Kubernetes y finalmente, a través de el kubectl o kubectl, despliega hacia un orquestador de contenedores, que en este caso es Kubernetes. ¿Ok? Entonces vamos a ver cómo funciona. Lo que voy a hacer es, nuevamente, vamos a ir a nuestra aplicación, y en nuestra aplicación lo que habíamos visto es solamente el Dockerfile y habíamos creado el contenedor. Sin embargo, acá tenemos un manifiesto, como ya les había dicho. Este manifiesto es de una aplicación que se llama USMP, que acabamos de crear, que tiene dos réplicas, ¿no? Tiene un replicaset con dos réplicas, que tiene esta ruta para ser accedido que lo obtuvimos en el paso anterior, y estos límites, y que está exponiendo todo en el puerto 80, ¿no? Ahora, ¿qué puerto está usando mi contenedor? Está usando el puerto 5111, ¿cierto? Por eso es que acá yo estoy poniendo que mi target port es 5111, ¿sí? Entonces, no es aleatorio, es básicamente la documentación de cómo el clúster lo va a tomar. Entonces, como ya tengo mi manifiesto armado, lo que yo voy a hacer es, me voy a ubicar en esta ruta, de acá, dentro de mi consola. Vamos a entrar por acá. Listo. Entonces ya estamos en la ruta que necesitamos acceder. Lo que yo voy a hacer ahora es les voy a enseñar algunos comandos básicos de Kubernetes que todos deberíamos conocer. El primero es ver cuántos nodos tiene mi cluster. Entonces vamos a hacer kubectl, get nodes. Y si yo hago kubectl get nodes, lo que va a pasar es que me va a dar una lista de los nodos que tiene mi cluster de Kubernetes. En mi caso, tengo 3 nodos, ¿no? Acá tengo 3 nodos. Y esos 3 nodos están, si se han dado cuenta, en subnets diferentes. En la 01, en la 02 y en la 03. ¿Eso qué significa? Que en realidad también están en 3 zonas de disponibilidad diferentes. ¿Qué significa una zona de disponibilidad? Un data center o más agrupados dentro de una misma región, ¿no? Entonces, está físicamente separado dentro de una misma región para que en caso de desastres pueda tener mi aplicación igual funcionando, ¿sí? Ahora, así como tengo mis nodos, voy a darle también a getPods. Entonces, si yo hago kubectl getPods, va a decir que no encuentro nada, porque si yo no especifico un namespace, por defecto va a tomar un namespace que se llama default. Entonces, si yo quiero ver absolutamente todas las pods que existen, yo puedo poner kubectl getPods en todos los namespaces, y ahora sí voy a tener un montón de pods, ¿no? Tengo un namespace que se llama kubesystem, que son todas las pods del sistema que no debería tocar ni borrar, ¿sí? Y un namespace que se llama test, que tiene 3 pods, ¿ok? Entonces, esto es algo que está funcionando ahorita. ¿Qué más puedo hacer? Voy a aplicar los cambios de esta aplicación que tenía el manifiesto que les mostré hace unos segundos para que se despliegue finalmente en Kubernetes. Para eso puedo utilizar la línea de comandos kubectl, apply, ¿no? De aplicar cambios, -f por file, y le especifico el archivo que les había mostrado hace unos segundos que se llamaba manifiesto. Entonces, este archivo manifiesto que tenemos acá, lo vamos a especificar en nuestra línea de comandos. Entonces vamos a poner manifest.yaml, ¿sí? Y vamos a decir que esto va a ejecutarse en el namespace que se llama test. ¿Por qué un namespace? Para que no esté junto con el resto de cosas, sino que esté ordenado. Esto, si no lo han visto ahora, lo van a ver más adelante, tiene ciertos principios de arquitectura de software, y algunos de esos principios fueron diseñados, por ejemplo, por Brendan Gregg, que están asociados a Domain Driven Design. Domain Driven Design significa un diseño agrupado alrededor de dominios de negocio. Eso significa que cada dominio de negocio, con su domain expert, desarrolla funcionalidades, servicios o aplicaciones que son propias de su negocio y las agrupa con estos especialistas y se dedican exclusivamente a eso y no a otros dominios de negocio. Entonces, la forma de agruparlo en Kubernetes es a través de los namespaces, ¿no? En nuestro caso va a ser básicamente test porque es un hola mundo común y corriente. Entonces voy a aplicar los cambios
Entonces lo que me va a decir es, voy a crear mi aplicación y mi servicio. Y si se dan cuenta, si yo le hago kubectl getPods -ntest, ¿no? En el namespace test, lo que va a salir es que voy a tener dos pods, ¿no? Una USMP con este valor aleatorio y otra USMP con este valor aleatorio. Ambas han sido creadas hace 13 segundos y están en estado running, ¿ok? ¿Cómo puedo acceder a esas pods? Les había dicho que no debería hacerlo a través de la pod directamente, sino que debería hacerlo a través de un servicio. Así que voy a hacer precisamente eso. Voy a poner kubectl getServices -ntest y voy a obtener todos los balanceadores disponibles, y acá está el último, que es USMP LB. Entonces le voy a dar clic, y vamos a hacer que esto esté un poco más cómodo. Okay. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a entrar a la URL de mi API, tal cual lo hacía en localhost. HTTP, ya sin el puerto, porque recuerden que nací el puerto 5111, el puerto 80, /API, /hello world, /José. Entonces, por ejemplo, en este caso, todavía no estoy teniendo respuesta de mi balanceador. Ahorita vamos a ver por qué, ¿no? Pero es una ruta pública. Entonces vamos a ver por acá qué podría estar pasando. Por acá voy a describir el servicio. Listo. Entonces acá tengo mi ruta completa. Voy a volver a intentar. A ver si todo está bien. Y ya está, ¿no? Tengo Hello José. Yo puedo cambiar, por ejemplo, el valor de mi variable, nuevamente porque es una aplicación dinámica, a cualquier cosa. Por ejemplo, Word, ¿no? Yo tengo Hello World. Esta es una aplicación que estaba corriendo localmente y que ahora está corriendo un clúster de Kubernetes en la nube. Ahora, esto pareciera, oye, no es demasiado overkilling, estás matando a una mosca con bazooka en vez de matamosca. Bueno, no está diseñado para este tipo de aplicaciones tan sencillas, sino para aplicaciones mucho más complejas, que requieren algunas cosas interesantes como las que le voy a mostrar. Pues, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a crear un nuevo tab por acá. ¿Sí? Y vamos a dividir. Pues por un lado, lo que voy a hacer es, quiero mostrarles todas las pods que existen hoy día. ¿Sí? Entonces voy a poner kubectl getPods -ntest. Pues acá están todas las pods, perdón, que hemos creado, ¿no? Entonces yo voy a ponerle -w, que significa watch, para que esta información comience a estar en streaming, ¿no? Comience a estar en streaming y nos dé, digamos, la información en tiempo real de todo lo que está ocurriendo. Y por otro lado, yo les había dicho que Kubernetes es para cosas que necesitan misión crítica, mucho más complejas. Y una de las cosas es la posibilidad de autoescalar y de poder tener capacidades de escala muy, muy fáciles y muy rápidas. Entonces lo que voy a hacer es voy a poner kubectl y voy a especificar, por ejemplo, autoscale. Y lo que voy a hacer es voy a especificar autoscale de mi deployment USMP. Y le voy a decir que la cantidad máxima de pods va a ser 10 y la mínima cantidad de pods que va a tener va a ser 5. Y que va a ir creciendo de uno en uno cuando el CPU llega al 70% en este namespace que se llama test. Entonces, fíjense lo que va a pasar a la izquierda cuando yo ejecute este comando. Lo que va a pasar a la izquierda es que en unos segundos este proceso va a comenzar a traer nuevas pods y va a buscar que estas nuevas pods se comiencen a ejecutar, siempre y cuando se cumpla la condición, ¿no? Si se han dado cuenta, se comenzaron a crear nuevas porque yo les dije de que mínimo tenían que haber 5, pero solo habían 2. Entonces comenzó a crear 3. Comenzó a crear 3 porque necesitaba más pods funcionando en ese momento. Sin embargo, ¿qué pasa si algo falla? Si la aplicación comienza a fallar y ya no puedo atender la demanda, pero yo le dije que mínimo tenían que haber 5. ¿Por qué Kubernetes decimos que se autocura? Vamos a hacer una prueba. kubectl delete
y vamos a poner delete pod, por ejemplo, el nombre de la pod, ¿no? En el namespace, test. Entonces lo voy a eliminar, y quiero que vean lo que va a pasar. Perdón, me faltó pod, lo borré por alguna razón. Ahora sí. Fíjense lo que va a pasar. Lo va a terminar, o sea, va a borrarlo, pero automáticamente va a crear una nueva. ¿Por qué? Porque Kubernetes se va a dar cuenta de que algo no está bien porque alguien ha borrado una pod, ¿no? Y lo que va a hacer es automáticamente decir, no, lo mínimo que tienen que haber son 5. Entonces, sea lo que sea que yo le diga, siempre va a procurar que hayan 5. Es lo mismo que pasaría si mi aplicación en esa pod se cae, ¿no? Y comienza a reiniciarse. Lo que hace el Kubernetes es va a separar esa pod, la va a desalojar y va a crear una nueva para poder compensar el hecho de que siempre deben de haber 5, ¿no? Entonces, esta es una pequeña demo y un pequeño ejemplo de todo lo que se puede hacer con Kubernetes de forma muy sencilla, y cualquier consulta, y si quieren mucho más detalle de esto, les sugiero nuevamente que ingresen a este QR, donde pueden descargar todo el código, el video de la demo que hemos visto hoy día, y adicionalmente vamos a ir publicando mucho más contenido dentro de esta misma serie de Picture Social, para que puedan aprender cómo utilizar procesos automatizados de DevOps, cómo aplicar procesos con inteligencia artificial, cómo utilizar los procesos de protección de APIs y muchas cosas más. Entonces, espero que les haya gustado y me quedo atento por si tienen alguna duda o consulta. Muchas gracias, José Luis. Tenemos activado la sección del chat para que nuestros asistentes lo puedan hacer por ahí, o si gustan pueden levantar la mano y se les activará el micro. Aprovecho en comentarles que en el chat también se ha dejado el link de la encuesta del webinar del día de hoy. Recordarles que los datos que ahí ingresen serán los que van a ser considerados para la emisión de la constancia. Gracias. Bueno, creo que no tenemos ninguna pregunta, o tal vez fueron muchos temas en una sola sesión probablemente. En realidad, no se sientan mal si no se entendió del todo. Kubernetes es un tópico de computación bastante complejo. Esta es una introducción en realidad hacia el mundo de Kubernetes y a entender algunos conceptos básicos. Sin embargo, obviamente, es algo que ustedes pueden explorar más adelante teniendo el conocimiento de qué es una pod, qué es un servicio, cómo desplegar, qué es un contenedor, cómo se crea un contenedor. Al menos eso es lo básico para luego poder incursionar en escenarios mucho más complejos. Veo que Álvaro tiene una consulta: ¿cómo se pueden manejar escenarios en los cuales se usan múltiples plataformas de nube? Gracias por la pregunta, Álvaro. En realidad, por ejemplo, en los casos donde pudieras tener un entorno tipo EKS Anywhere, ¿no? Y tu EKS en AWS, donde, por ejemplo, el componente de EKS puede estar en tu data center local en otra nube, o el componente de EKS puede estar en AWS, lo que tú puedes hacer es tener despliegues que van hacia todos tus entornos de forma simultánea. Y eso lo logras a través de tus procesos de Continuous Integration y Continuous Delivery, ¿no? El Continuous Delivery va a ejecutar pipelines que se encarguen de que la aplicación sea desplegada en todos esos entornos al mismo tiempo. Ahora, ¿se pueden distribuir las pods entre múltiples nubes? Existe un concepto que no lo hemos visto en esta sesión, que es un concepto de Service Mesh. Y este concepto de Service Mesh implementa una funcionalidad que se llama Proxy Sidecar, que es parte de un patrón de diseño, y ese Proxy Sidecar se convierte como que en el punto de ingreso y de distribución hacia diferentes puntos y diferentes lugares, que pueden ser múltiples entornos de EKS en diferentes ambientes, como por ejemplo en el on-premises o en otras nubes o en AWS. Entonces sí se puede llegar a lograr ese punto. Obviamente hay una dificultad mucho mayor de poder implementar una arquitectura de ese tipo, pero sí se hace, y es un escenario que para muchísimo throughput o para entornos de nube híbrida se utiliza. Pero es nuevamente bajo el concepto de Service Mesh. Arlet, el Dockerfile no se autogenera,
es algo que tú debes de autorear, o sea, que debes crear. Sin embargo, te sugiero que ingreses, por ejemplo, al fabricante o a la comunidad que desarrolla el framework que tú utilizas para desarrollar, y en el 99% de los casos te aseguro que incluyen un Dockerfile de ejemplo que puedes utilizar. Si no, puedes entrar a la página web de Docker y en la parte de Getting Started hay una opción de Examples donde puedes encontrar de varios lenguajes de programación los ejemplos para poder hacer o copiar, digamos, un Dockerfile y utilizarlo como base. De hecho, si escaneas el QR que estoy compartiendo, en el episodio 1 encuentras el link que estoy especificando, donde tienes referencia a un montón de lenguajes y frameworks disponibles en el mercado y Dockerfile de ejemplo. Bien, parece que no tenemos más preguntas. Muchas gracias, José Luis, por la presentación del día de hoy. Aprovechar en comprometerte para una siguiente sesión. Muchas gracias por siempre participar y darnos las últimas novedades. No, gracias, es un gusto. Y nada, nos vemos en otra oportunidad.